¿Ya estamos, Vanessa? ¿Ya salió? No, ¿verdad? O ya estamos en vivo. Bueno, pues nos arrancamos. Muy buenas tardes a todos los ciudadanos que nos escuchan, ciudadanas. Qué gusto estar con ustedes en esta palestra que es una especie de debate, una discusión un poco más abierta que ha organizado el grupo Sumamos por Puebla y que pretende dentro de este foro pues obtener muchas ideas para hablar con los partidos, con la clase política y lograr acercamientos, suma de voluntades, etcétera. Entonces, el tema es cómo salimos juntos de la situación económica actual. Y es desde luego un tema muy interesante porque la situación económica pues sí la hemos resentido más o menos todos los ciudadanos, con mucha más gravedad los que menos tienen, pero está el sistema de empresas, el consumidor, estamos en la cuarentena, estamos en el dilema de la salud por la economía, y eso es lo que vamos a escuchar en parte el día de hoy de todos. La mecánica va a ser que vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros ponentes. Yo voy a leer un currículum muy breve porque todos son de larga trayectoria y empezamos con esta palestra. Esperamos todavía a otro invitado, pero en cuanto llegue, lo saludaremos. Empezaremos por Fernando Treviño, que es empresario, presidente de Coparmex Puebla, vicepresidente del Comité de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedurismo en la OECD, que ahorita le pedimos que nos explique, abogado por la Escuela Libre de Derecho, socio fundador de Rivadeneyra, Treviño y de Campo, y también amplia participación en el sector empresarial organizado en distintas posiciones de Coparmex, y como sabrán muchos, es un sindicato patronal donde están las empresas, es coordinador empresarial, ha estado en Canacintra, en Camexa y en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. Fernando, pues me da mucho gusto que nos acompañes, gracias, y te cedo la palabra para que abras esta palestra. Pues gracias, Gabriel y René, buenas tardes a los dos. Básicamente, y siguiendo el tema de cómo salir juntos de esta situación económica, primero vale la pena referirnos a que del 100% de las empresas en México, el 98% de estas en el país no contaban con recursos suficientes, ni siquiera con ahorros suficientes para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo ya 6 meses después. Solamente el 2% de las compañías podían hacerlo. Bueno, pues no hablemos, por supuesto, no hablemos de todo lo que es la economía informal, ¿no? Que en su momento también ha sido golpeada brutalmente, ¿no? Digamos, como ejercicio de qué hacer para salir juntos de esta situación económica, pues, digamos, generamos algunas ideas desde la Coparmex a lo que, con alguna propuesta que se llamó, lo que se llama remedios solidarios, así como está Susana Distancia, nosotros generamos a remedios solidarios. Y la propuesta de remedios solidarios era, o es el salario solidario, un seguro y un seguro para de alguna forma las empresas más bien los trabajadores que perdieron su trabajo, que puedan recibir una cantidad durante la pandemia y un apoyo para las compañías que mantuvieron los trabajos. Por supuesto,
sí hemos sido oídos, más no hemos sido escuchados por parte de la Presidencia de la República, que realmente pues es la institución que podría soportar y que puede soportar esto. Hay estudios que con el 1% del PIB podríamos entrar en este ejercicio de los remedios, del salario solidario, perdón. Somos el único país de la OCDE que no ha apoyado al empleo, porque ni siquiera es el apoyo para las empresas, es el apoyo para el empleo. Y la verdad es que ha sido muy difícil el tránsito de la vida de las empresas en estos días, tratando, por supuesto, de rescatar la empresa, de conservar los empleos, de cuidar a la gente, de implementar ahora una serie digamos, de condiciones, en protocolos en materia de seguridad, que la verdad es que esto genera también gastos para las compañías. Aunado con eso, digamos, pues no perder a tus clientes, seguir en la línea, no parar a tus clientes también, porque entrarías en multas muy graves, en algunas compañías, por supuesto. Y la verdad es que durante pues, este tiempo me parece que esta construcción de propuestas de políticas y demás las hemos tenido que hacer entre la iniciativa privada y los sindicatos. Como bien decía, platicábamos antes de empezar con René. La verdad es que pues prácticamente en el caso de los sindicatos, con René precisamente, pues, nos juntamos en los primeros meses, el primero o segundo mes de la pandemia, firmamos convenio de colaboración, firmamos un convenio pues, finalmente lo que queríamos era que entre ambas partes estuviéramos conscientes de la situación que guardaba la realidad de las empresas, que estuviéramos conscientes de que no era un movimiento corporativo de las empresas de querer bajar sueldos, sino que lo que se buscaba era rescatar los mismos, y llegamos a firmar un convenio entre los sindicatos de Puebla y algunos de los sindicatos de Puebla, sobre todo diría yo los más responsables, los que tienen mucho más presencia y los que tienen más afiliados, como es el caso del DRN, y la iniciativa privada, el Consejo Coordinador y en nuestro caso la Coparmex. Y esto la verdad es que ha venido transitando favorablemente, porque inclusive yo diría que juntos logramos, lo voy a decir tal cual, por presiones que veníamos realizando para que pudiésemos tener una mesa de trabajo conjunta con el gobierno del Estado y que pudiéramos definir entre todos cómo hacerlo. Lástima que no se pudo dar, o hasta la fecha no se ha dado. Pues logramos entre los sindicatos y la iniciativa privada que el gobierno volteara a vernos y que pudiéramos iniciar en el proceso en el que estamos, ¿no? Para todos era muy importante, para muchos sectores era muy importante iniciar ya por una serie de compromisos que se tenían a nivel internacional. Entonces, me parece que este diálogo que se fue haciendo entre empresas pequeñas, medianas, grandes, sindicatos, instituciones educativas, gobiernos municipales, estatales y la ciudadanía en general, pues logró, digamos, este primer paso de la reactivación económica que ahorita tenemos, ¿no? Que nos falta, por supuesto, mucho, porque estamos al 30% y en un semáforo naranja, que yo no sé quién determina cuando pasamos de rojo a naranja y de naranja a amarillo y así sucesivamente. No veo que haya datos, ya nos está midiendo, estamos un poco pues solos en esto, pero la verdad es que la sociedad y organismos empresariales y sindicatos nos hemos puesto las pilas, como nunca me parece, René, como nunca me parece que el diálogo fue bien rico, importante, y estamos en el mismo canal, me parece que ahí seguimos. Estamos en la campaña ahorita de los cubrebocas, en días pasados tuvimos un evento precisamente con René para regalarle a los taxistas que están en la FROC con labor. La verdad es que estamos trabajando pues muy bien y de la mano, ¿no?
No sé, René, ahí si quieras tú continuar y abonar algo a esto. Ahora pasamos. Gracias, Fernando. Pues muy interesante lo que nos dices. Es esta cifra de que solo 2% de las empresas tienen, digamos, su guardadito para poder Tenían, aguantar, tenían. tenían, para poder aguantar esto y ser solidarios con los trabajadores y todo esto, pues mete bastante susto porque el 98% a estas alturas, después de tantos meses y muchas de ellas viendo reducidos sus ingresos, pues estamos viendo que mucho changarro, mucha tienda, mucho esto están cerrando ya definitivamente. Eso pues es muy malo. Luego nos has mencionado el tema y yo creo que muchos países que ahora se ve que están saliendo recurrieron a endeudar el gobierno para que el gobierno apoyara, ¿verdad? Esto es como posponer un problema. Es decir, ahorita le inyectamos un poco de dinero a la economía y al empleo para que, para que la brinquemos y al final lo vamos a volver a pagar con impuestos, ¿verdad? Lo que pasa es que es como pedir un préstamo cuando uno tiene necesidad. Entonces, qué bueno que hay ideas de remedios solidarios, de que el sector empresarial está ahí, pero entiendo también que sienten que no han sido escuchados por el gobierno federal, porque hay que decir que el gobierno federal es el que tiene la mayor capacidad de darle un paliativo a esto. Entonces, pues sí, vamos adelante con esto. Y yo quisiera ahora presentarles a René Sánchez Juárez, que pues muchos lo conocen, es secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la FROC. Ha sido poblano, politólogo, sindicalista y catedrático de la UAP. Y bueno, nos habla más que del sector patronal, pues del sector sindical, de los trabajadores, de ese sentimiento. Y pues los trabajadores también en muchos casos han puesto de su parte. Hay empresas donde han aceptado sacrificios, reducciones, bajar el sueldo mientras pasa la tormenta. René, te dejo la palabra para que por unos 5 minutos nos platiques tu punto de vista de cómo salir juntos, sociedad, empresas, trabajadores, gobierno, cómo salimos del hoyo. Gracias por participar. No, gracias, gracias, Gabriel. Saludo a Fernando, saludo a Osvaldo y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión, en esta palestra. Agradezco la invitación a poder participar de este intercambio de ideas. Y efectivamente, lo que nos convoca a todos los mexicanos es cómo salir juntos de esta situación económica derivada de la contingencia del coronavirus. Y ya ha comentado atinadamente Fernando cómo los sindicatos y las empresas a través del diálogo bilateral, hemos logrado acuerdos para poder enfrentar la pandemia. Lamentablemente no todas las empresas han podido soportar el tiempo que duró, pero sin embargo creo que se ha hecho un gran esfuerzo para sostener los empleos y en su mayoría los salarios y las prestaciones de los contratos colectivos de trabajo. Y aquí pues estamos hablando del sector formal de la economía, que tenemos esa posibilidad, pero también hay que voltear hacia ese gran número de trabajadoras y trabajadores del sector informal que, según estadísticas, de cada 10 empleos que se generan en nuestro país, 7 empleos están en el sector informal. Entonces, ahí no hay posibilidad de este tipo de arreglos y hay una situación vulnerable todavía mayor. Entonces yo quisiera hablar de precisamente cuáles son los retos del mercado laboral en esta nueva realidad que se vive con motivo de la pandemia. Y una de ellas tiene que ver precisamente con que esta nueva realidad nos ha llevado a entender que el marco jurídico que hoy nos rige en la relación laboral, el mismo esquema económico que tenemos como país, ya no son suficientes. Entonces creo que esto nos va a llevar a necesariamente, espero yo que el próximo año estén las condiciones dadas para que volvamos a retomar el diálogo social, que a mí me parece
que es la herramienta que puede servir a que tanto los derechos de los trabajadores como los intereses de las empresas y el involucramiento de la sociedad civil puedan ser una realidad. Esto no es nada nuevo tampoco. El diálogo social está implementado por la OIT. Hay ya una serie de experiencias que pueden ser muy interesantes para retomarse en nuestro país, y a través de este instrumento, que es precisamente cómo empleadores, trabajadores, sociedad civil, gobierno y todos los sectores que hemos sido de alguna manera afectados, unos más, otros menos, pero hemos sido afectados por la pandemia, es cómo encontramos estas causas comunes, independientemente de que también entendemos que a veces hay intereses políticos que en un momento dado también juegan, pero yo creo que mientras podamos construir esta agenda laboral que nos permita salir de la crisis, podríamos encontrar opciones que unas ya están muy estudiadas también. Esto que comenta, por ejemplo, Fernando, de lo que es el salario solidario, o que lo hemos platicado con actores políticos a nivel nacional, nosotros en el Consejo Nacional Laboral, con el ingreso vital, que es otra iniciativa que está ahí en la sociedad, lo que puede ser la renta mínima, que también ya es un esquema muy estudiado en otros países, y el objetivo sería llegar a un seguro de desempleo. Creo que es una aspiración legítima de las trabajadoras y los trabajadores en México contar con un seguro de desempleo que hoy no tenemos. Ya observamos en la experiencia de esta pandemia también como en países donde hay seguro de desempleo, pues la afectación fue también menor a los trabajadores, ¿no? Lo vimos en España, lo vimos en Europa en general, lo vimos en Estados Unidos, que ahora que estamos ya en esta nueva relación con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, creo que también tenemos que ir volteando hacia este tipo de instrumentos de política de Estado, en donde los recursos públicos también pueden servir, no en el sentido de salvar empresas, sino de salvar empleos. Pero nosotros decimos que el modelo de seguro de desempleo también tiene que pasar por las empresas, que son unidades productivas, que están plenamente legitimadas, que pagan impuestos, que están supervisadas permanentemente, para darle una mayor transparencia al uso de los recursos públicos, que esa es otra demanda de la sociedad, que los recursos públicos se administren con transparencia por parte de los gobiernos. Entonces, un seguro de desempleo, como se maneja en Alemania, por ejemplo, es un modelo. Hay otro, el modelo danés, que pueden ser modelos que podemos inspeccionar, en los que podemos ir explorando opciones para la economía mexicana y evidentemente para la sociedad mexicana. Otro gran reto, que este es un tema del que Gabriel Hinojosa sabe seguramente mucho más que yo, es este tema de la digitalización. Hoy estamos ya en lo que para nosotros es la industria 4.0, y bueno, y de pronto se nos vino encima esta pandemia, y de pronto hoy el teletrabajo, el home office, toda esta nueva realidad también requiere del reconocimiento de nuevos derechos que no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta situación va no solamente a influir en la innovación tecnológica, sino también en la generación de nuevos derechos laborales, ¿no? Hoy esta pandemia también nos ha obligado a que trabajemos desde nuestras casas, que es que los niños estudien en su casa, que los jóvenes en la universidad estudien en su casa. Y bueno, ese es otro tema que hoy no tenemos visualizado, pero creo que tenemos que ir viéndolo con mucho interés. ¿Querías comentar algo, Gabriel? Un poquito seguir la ronda, y me parece muy interesante lo que dices, sobre todo para la situación, observar a los informales, ¿verdad? Que son muchísimos, y que al estar nosotros en cuarentenados y bajar los consumos y todo esto, están recibiendo un golpe muy fuerte, y eso como sociedad pues nos afecta mucho. Y otro tema que tú estás tocando muy interesante: seguridad social universal, educación de calidad universal, el seguro de desempleo, etcétera, pues requieren que paguemos más impuestos, ¿verdad? Y que se manejen mejor. O sea, ese es otro punto. O sea,
el dinero hay que aportarlo para que existan estos mecanismos de seguridad social y tendríamos que manejarlo bien. Ahí entra la calidad y la honestidad de los gobiernos y su sabiduría prudencial. Pero bueno, nos aportas mucho, nos llamas la atención sobre cómo le damos la mano también a los informales, porque al final, si estamos diciendo cómo salimos juntos, pues juntos somos todos, ¿no? Ahorita regresamos contigo, René, gracias. Quiero presentar a Osvaldo Jiménez, que ya nos acompaña. ¿Cómo te va, Osvaldo? Mucho gusto, qué bueno que pudiste venir. Es diputado local del PAN, estudió Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en UPAEP. Ha sido presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Combate a la Corrupción, vocal de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de la Comisión de Transporte y Movilidad y de la Comisión de Desarrollo Urbano. También ha sido regidor del Ayuntamiento, presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia, así como coordinador de regidores, secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. Y Osvaldo, pues si tú eres tan amable también de darnos tus sugerencias o tu visión de problemas para cómo salir juntos todo de la situación económica. Eres bienvenido y tienes la palabra. Gracias, Gabriel. Saludo también con afecto a René y a Fernando. Agradecido con Sumamos por la oportunidad de participar en este foro ciudadano. Y bueno, a mí me comentó Otón cuando me invitó que iba a estar la presencia del sector empresarial, del sector laboral con René y que yo hablara, digamos, un poco como desde el gobierno, ¿no? O qué tendría que estar haciendo el gobierno para salir del hoyo. Evidentemente, digamos, todos estos meses que ha durado la pandemia, pues hemos visto la inacción del gobierno. Creo que, a diferencia de como lo dice el presidente, que tenemos el mejor gobierno en el peor momento, yo creo que tenemos el peor gobierno en el peor momento, ¿no? Porque ha habido una ausencia total. Es decir, todo lo que ha pasado en México para atender la pandemia, es decir, no ha metido mano el gobierno, ha sido totalmente inercial. Lo podemos ver en los números, es decir, somos un país que tiene 700,000 casos de coronavirus y tenemos casi 70,000 muertos y ocupamos el tercer lugar de decesos. Pero más allá de esto, ¿a qué me refiero con la inacción del gobierno? Se veía venir esta crisis y se veía venir que además del impacto en materia de salud, tendríamos un impacto sustancial por el confinamiento en materia económica. Y lejos de intervenir el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, que voy a tratar de dividir propuestas en los tres órdenes de gobierno, decidió sacar las manos y decidió fortalecer sus programas clientelares, sus programas sociales en una lógica totalmente inversa a todo el mundo, ¿no? Cuando en todo el mundo lo que se hace es inyectar recursos o dar beneficios o dar créditos o generar incentivos para los empleadores, es decir, quien genere el empleo en el país, aquí optaron por reforzar los programas de inyectar recursos en digamos, de asignación directa a la población en condiciones de vulnerabilidad. Que esto evidentemente puede ser que genere un cierto movimiento de dinero, pero si colapsas la parte o la columna vertebral de la economía, que son los empleadores, entonces, por más que inyectes dinero abajo, no va a haber al rato economía que favorecer, ¿no? Este es un primer gran error. A nivel estatal y a nivel municipal se hizo algo similar, es decir, acompañan estos programas federales. Sin embargo, creo que a nivel estatal y a nivel municipal se pudo haber hecho mucho más. Es decir, a nivel estatal, todo lo que se hizo fue aplazar pagos, ¿no? Es decir, patearon el balón sin pensar, pensando que ayudaban en el momento más álgido de la crisis, sin pensar que el momento más grave económicamente todavía no llegamos, todavía no estamos en el momento más álgido de la crisis. Ahorita es cuando la gente, ahorita que está la reapertura económica, es cuando en realidad se va a empezar a ver cuánta gente se quedó sin trabajo, cuánto ha escaseado el dinero y cómo ha aumentado el costo de las cosas. Entonces, patear el pago de algunos, por ejemplo, del control vehicular, de disminuir en cierta medida el impuesto sobre nómina, etcétera,
digamos, a lo mejor funcionó para algún sector de la clase empresarial durante un tiempo, pero ahorita también se las van a ver negras para poder hacer frente a estos compromisos que regresan a la normalidad, ¿no? En ese sentido, me parece que el gobierno del Estado puede hacer una propuesta mucho más robusta, particularmente en el tema del impuesto sobre nómina, reducirlo a lo más que se pueda, es decir, tratar de no comprometer las finanzas públicas, pero favorecer de alguna manera a los empresarios, a los empleadores, y ir regresando al 3%, que actualmente es el gravamen de este impuesto, en la medida en que los indicadores de recuperación económica vayan mejorando, ¿no? Es decir, creo que se puede hacer si se hacen los ajustes presupuestales necesarios. El gobierno del Estado y el gobierno del municipio tienen presupuestos, están establecidos en el presupuesto de egresos para este 2020, tienen una cantidades importantes en materia de obra. Dejaron de hacer construcción de obra pública durante esta pandemia y ahorita tienen recursos acumulados. Es decir, si bien se redirigieron algunos recursos para la atención a la pandemia, todavía hay muchos recursos. Y a mí me parece que una propuesta interesante que podría hacer el gobierno del Estado y el gobierno del municipio es redirigirlos a donde se detona el empleo, que ciertamente un detonador del empleo es la obra pública, redirigirlo a donde hace falta, ¿sí? Y obviamente con un esquema de transparencia muy fortalecido, ¿no? Vemos el caso de la presidencia municipal que ya redireccionó recursos, pero lo que quiere hacer es rehabilitar el centro histórico. Y esto es con total contrasentido. Cuando apenas empiezan a reabrir algunos negocios, ahora se van a volver a cerrar porque quieren intervenir. No estamos en contra, y me parece que es algo loable, redirigir recursos para la obra pública, sin embargo, se tendrían que redirigir a zonas donde hace falta. Y un aspecto fundamental me parece que los empresarios, ya se vio, lo decía Fernando, lo decía René, los empresarios y los sindicatos ya se pudieron poner de acuerdo, y decía Fernando, como nunca. Es decir, habiendo voluntad y teniendo claridad en el problema, se pueden poner de acuerdo como nunca. Una tercera pata de esta mesa de tres patas siempre había sido el gobierno, o tendría que ser el gobierno, pero ahorita hay una ausencia absoluta del gobierno. El gobierno de repente parece que cree que los empresarios y los empleadores quieren que les regalen y que les perdonen. Lo único que piden los empresarios, porque yo he platicado con algunos, es un respiro, un break. Es decir, yo sé que puedo salir adelante, yo sé que me puedo poner de acuerdo con mi sindicato, yo sé que echándole ganas y haciendo algunas estrategias internas podemos salir adelante, pero dame un break. Es decir, aguántame un poco con el impuesto sobre nómina, aguántame un poco, por ejemplo, para reactivar el sector turístico, este impuesto que se creó para este 2020, eliminarlo o suspender el cobro del impuesto sobre hospedaje. Es decir, hay algunos mecanismos que ni siquiera implica asignación de recursos por parte del gobierno, sí implica y tiene un impacto ciertamente en la recaudación o en los ingresos, pero tiene suficiente para aguantar. El caso del municipio de Puebla es igual. Se podría suspender o reducir al mínimo el cobro de derechos y aprovechamientos para algunos trámites que se cobran en el gobierno municipal y, sin embargo, no han hecho nada más que aplazar algunos pagos y eventualmente en breve se va a ver que va a seguir siendo un problema esto. El gobierno municipal tiene más de 1,000 millones de pesos guardados con los cuales podría amortiguar el impacto de la falta de ingresos por hacer programas de condonaciones, de pagos de predial, aprovechamientos, impuestos y demás. Sin embargo, parece que no están ubicados, ¿no? Entonces son algunas de las propuestas que creo que están en la cancha de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Y creo que no necesariamente se tiene que llevar esto a que el gobierno suelte dinero, sino generar algunas condiciones para que los empresarios y los sindicatos, que ya vimos que se pueden poner de acuerdo de forma rápida y de forma muy ágil y con una visión de país, el gobierno ya no se pide mucho de ellos, ya no se espera tanto de estos gobiernos de la 4T, solo que no se metan para descomponer las cosas y de alguna forma sean facilitadores de los acuerdos que pueden llegar otros actores ciudadanos, ¿no?, de la sociedad. Gracias, Osvaldo. Yo nada más meto un poquito de preguntas por acá. Hay desde luego programas sociales que son en gran sentido dádivas. Osvaldo nos ha dicho que probablemente son electoreros, pero la pregunta es, teniendo de cualquier forma los tres niveles de gobierno recursos limitados, ¿qué tanto puede bajar esto en programas sociales o podría haber programas sociales
muy bien direccionados, no electoreros, que a la gente de extrema pobreza pues se le dé un cheque efectivo, ¿no? No, creo que hay un sector que sí requiere, pero a la vez un balance. Reactivamos la economía. Otra pregunta es, el impuesto de la nómina, bueno, siempre yo como empresario, pues me he opuesto porque a mí me parece que cualquier impuesto que encarezca a las empresas la contratación y la mano de obra es un impuesto que va a espantar la creación de empleos. Y claro, yo veo que los gobiernos lo que quieren es cobrar. Y la otro venenito que aviento por ahí para que ustedes me comenten sería, ¿es este el momento de apretar en la cobranza, de pasar a todo el mundo? Ya Osvaldo nos dijo, pero yo veo que están bravísimos con el cobro de derechos y de impuestos y de multas y de placas. Es decir, esta actitud de los gobiernos de decir, ahora necesito dinero y voy a ver a quién le cobro. ¿Será prudente? ¿Es una actitud prudencial en un momento de crisis? Creo que Osvaldo ha tocado, pero le pongo el cascabel al gato. Fernando, una segunda, y ya pueden interrumpir un poco si tienen dudas, pero Fernando, te cedo la palabra. Yo creo que el tema que nos ocupa era el cómo salir juntos de esta situación económica. Me queda claro que, y desafortunadamente, que pues el gobierno ha abandonado, digamos, al sector empresarial. Me parece que ahora está abandonado también la misma pandemia. Creo que lo que nosotros tenemos que construir va a ser desde cero y con muy poco apoyo por parte de los gobiernos. Eso debemos entenderlo, que les vaya quedando claro, porque si nosotros seguimos esperando en que vayamos a tener recursos por parte del gobierno, va a ser complicado. Me parece que, por supuesto que es indispensable que participe. Necesitamos empezar a ver la reactivación y asignación de presupuestos de obras y inversiones que el gobierno tendrá que hacer a obras públicas, que eso detona la economía. Me parece que tenemos que generar confianza, que eso es bien delicado y ahorita estamos en un nivel de confianza terrible. Digamos, ya de por sí traíamos una economía complicada que crecía muy poco, ahora con números jamás vistos y con un discurso de crispación social, de violencia social, de ya les ganamos, ya los fifís, los chairos, todo esto con lo que nos han traído los últimos 2 años, que no es sano ni bueno porque, por otro lado, pues, tienes las calificadoras poniéndonos calificaciones muy negativas, están a punto de que podamos empezar a perder los grados de inversión y esto va a hacer que el dinero sea más caro, que la gente no venga al país. Y me parece que lo primero lo que tenemos que buscar es, ponernos de acuerdo, como lo hemos hecho con el sector obrero, y ir trabajando de la mano en conjunto a construir mucho de lo que se ha destruido desafortunadamente y generar confianza para que haya atracción. Ahorita antes de empezar esto estaba yo hablando con personas del gobierno de Hidalgo respecto de la atracción y bueno, sufrimos todos, absolutamente todos vamos sufriendo lo mismo. No hay confianza y la gente que tiene dinero lo ha guardado. Entonces, primero lo que creo que tenemos que hacer son construir propuestas de políticas territoriales, integradas, colaborativas, inclusivas, sustentables, que consideren, digamos, como un ámbito concreto la preocupación en el alza del desempleo y la pobreza, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Diría yo, el diálogo entre pequeñas, medianas empresas, lo que decía hace un momento, instituciones educativas, sindicatos, gobiernos municipales, estatales y federales, en que podamos implementar nuevamente este plan estratégico de reactivación entre todos, digamos. Alianzas con el exterior son muy importantes, la vinculación internacional para la atracción de inversión, generación de empleo,
innovación y conocimiento. Y ahorita estaba yo hablando con ellos porque llegaba una empresa china al estado de Hidalgo a hacer camiones y estaba yo contactándolos para hacer contacto con ellos mismos. También diseñar, digamos, programas de internacionalización de empresas, que esto es un tema bien importante que desde España se hace de forma brutal. Nosotros trabajamos mucho eso y representamos a muchos españoles en México, y estos traen dinero de apoyo para proyectos de internacionalización de sus productos por parte del gobierno. Tenemos que fortalecer programas de empleo y ampliar los programas de emprendimiento, capacitación y educación profesional, que va un poco en relación también a los derechos de los que hablaba René, de los nuevos derechos, digamos. Y creo que, bueno, sostener los negocios e inversiones en el sector de salud, en equipos médicos hospitalarios, telemedicina, educación, comercio electrónico. Hay comentarios de que avanzamos en este lapso de tiempo 10 años en materia tecnológica, así. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy día avanzamos 10 años por la necesidad del no contacto. Señores mayores que en su vida habían entrado ni conocían lo que era Amazon, ahora compran por Amazon sus cosas, el súper electrónico, en fin, avanzamos, y eso obviamente hay que aprovecharlo y hay que establecer programas y la activación de empresas. Por eso desde la Coparmex también pues nos hemos dedicado a generar producto que se llama Fuerza MIPYME, donde hemos puesto al servicio de todas las MIPYMES pues a todo el activo que tiene Coparmex, los empresarios que tiene Coparmex, que quieran aportar, por supuesto de forma gratuita, su experiencia para que las pequeñas empresas pues, puedan tomar consejos de cada uno de ellos y que puedan arrancar en este sentido, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento de la gobernanza, ¿no? Porque pasan los gobiernos, ahorita oía yo a Osvaldo decir lo que nos pasa con esta 4T, pero pasan los gobiernos y siempre, digamos, la verdad es que por todos lados hay trabas, desde el sector empresarial lo vemos, del gobierno que sea, del partido que sea, siempre andamos con problemas, y la verdad es que menos gobierno y más empresa, más sociedad es lo que necesitamos, ¿no? Hay en las redes circulando un videíto de 2 minutos del informe de la primera ministra de Nueva Zelanda, creo que es, si mal no recuerdo. Ahí, en las redes está ahí. Ese fue el informe. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos aspirar a llegar a algo así, y no pues, todos estos gobiernos que tenemos con cargas burocráticas terribles, y que la verdad, hablando desde el sector empresarial, pues muchas veces ni siquiera acompañan las necesidades que va requiriendo la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, por supuesto que es necesario tener el gobierno, pero ¿cómo salir juntos de esta? Me parece que con estas acciones, trabajando muy duro, eso es otra cosa que si nos están viendo, hay que trabajar el doble para ganar, pues la mitad, si bien nos va, en este momento, ¿no? Y hay que reinventarnos, ¿no? Muy bien. Fernando, pues muchas gracias. Escuchándote y a Osvaldo, recuerdo muy bien una anécdota, pero sobre todo para preguntarle su opinión sobre esto, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hizo un estudio muy interesante, porque no se explicaba por qué algunos países se disparaba el progreso y en otros no, siendo que entraban ellos a hacer los estudios. Y lo que encontraron, ellos nos dicen, mira, la sociedad está dividida en 3 sectores. El Estado, digamos, todos los mecanismos del gobierno, el Congreso, todo, el Estado, la propia sociedad civil, vamos a llamarle, y el sector productivo, digamos, las personas empresariales, las empresas. Dividen en esas 3 y dicen, el desarrollo se da y es sostenible donde la sociedad le aprieta los tornillos a su gobierno para que a su vez el gobierno le dé grandes facilidades a los empresarios, a los capitales, para crear muchos empleos.
Y de esta manera la sociedad se beneficia de los empleos. Es lo que ellos llaman un círculo virtuoso, ¿verdad? Apretarle los tornillos al gobierno para que sea un gobierno pro creación de empleo, y al ser pro creación de empleo, la sociedad entra a pleno empleo. Se beneficia de eso. Y eso era la fórmula en que los países salieron. Bueno, ese estudio del PNUD por ahí está, pero es muy interesante. El gobierno nos ha abandonado, quizá la pregunta es, ¿qué podemos hacer la sociedad para apretarle los tornillos al gobierno? Para decirle a la clase política, oye, vas mal, y si este no tiene remedio, pues había que empezar a pensar en el próximo, ¿verdad? Llámese alcalde, queremos alcaldes pro empleo, gobernadores pro empleo, presidentes pro empleo, porque al fin y al cabo lo que necesitan los pobres en este país, los de extrema pobreza, todos estarán de acuerdo conmigo en que el mexicano en general es muy trabajador, quiere el empleo, está dispuesto a entrarle, no es... Entonces, ahí está lo del PNUD y le paso la palabra para, nos quedan todavía unos 10 minutitos, a René Sánchez para que nos ayude cerrando su participación. Bien, gracias. Yo quiero hacer énfasis solamente ya en algunos de los temas que ha comentado Fernando. Por ejemplo, nosotros creemos que para que se dé esta nueva realidad que se está buscando, se construya de manera conjunta con la aportación de la sociedad civil y de los gobiernos, hablando como responsables de la gobernanza y de la gobernabilidad de nuestro país. Y bien lo decía Gabriel y Fernando, independientemente de las siglas o de las filias, yo creo que es importante que haya una atención de parte de los gobiernos a la demanda de la sociedad civil. Para nosotros como sindicatos, como representantes de los trabajadores, es muy importante que estemos hablando de un nuevo modelo de cooperación laboral que creo que es necesario, una nueva política industrial en nuestro país, que esta política industrial debe de tener como base, primero, que no se precarice el trabajo, porque ese es un riesgo que estamos corriendo, la precarización del empleo. Y la otra es la sustentabilidad, como decía Gabriel, o la sostenibilidad, que son dos elementos fundamentales para el desarrollo. Y ahí está, hemos firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. O sea, tenemos esa responsabilidad ya como país y ahora pues hay que asumirla, y creo que son de los temas en los que la sociedad civil debe de ser cada vez más participativa, porque son temas en los que la sociedad civil sin duda puede incorporarse de una manera muy proactiva, y hay mucha gente en las universidades, los investigadores, hay mucha gente que estaría dispuesta a cooperar, que estaría dispuesta a participar y a opinar con autoridad intelectual y autoridad moral para poder decirle al gobierno, a los gobiernos, hacia dónde debemos de ir en esta nueva etapa de la recuperación, en esta nueva etapa de esta nueva normalidad, que es a lo que nos llama este foro. ¿Cómo salimos juntos de esta situación económica que hoy vivimos? Y pues el reto que tenemos es, en el caso de los sindicatos, como parte del sector productivo, es esta agenda laboral que se pueda construir, esta agenda laboral en la que estos nuevos derechos, el trabajo, el home office, los freelancers, hay un gran número de jóvenes a los que también hemos dejado, hay que reconocerlo, ni los sindicatos, ni el gobierno, ni las empresas nos hemos volteado a ver. Estos jóvenes que están hoy en esta situación en la que pues tienen el conocimiento, conocen de la tecnología, pero no tienen garantizado ningún derecho, ¿no? Y están trabajando por su cuenta. Entonces han perdido también dentro de esta pandemia y las aplicaciones, el uso de las aplicaciones, que también es esta parte de cómo evitamos que se precarice el trabajo derivado de esta pandemias, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde este tipo de iniciativas pueden sin duda contribuir y tomar en cuenta el principio de la subsidiariedad, ¿no? Que creo que eso también es una buena parte para entender que hay quienes requieren más que otros el apoyo y que los programas efectivamente se puedan reorientar, que está bien que todos tengan apoyo, pero también hay que reorientar estos apoyos, y sobre todo hoy en esta etapa que estamos viviendo,
en los que pues tenemos que buscar nuevos mecanismos. No se oye, Gabriel, tienes apagado el micrófono. Sí, gracias, Ya. muchas gracias, René. Vamos, ya nos están presionando con el tiempo, hay que seguir en estos foros, me parece, y haría yo casi un último comentario antes de ceder la palabra. Entonces, coincidimos, es el momento de la sociedad civil, la sociedad debe despertar, debe exigir, debe apretar, debe comprender, debe entrar a la política, eso es lo que propone Sumamos. Y Osvaldo, pues te dejo para un cierre un poco precipitado, unos 5 minutitos porque viene el otro conversatorio. Gracias, Gabriel. Mira, respondiendo rápidamente a las preguntas que hacías referente a mi pasada intervención, decías un balance en programas sociales y coincidiendo con lo que decía René, me parece que sí, el gobierno tiene que ser subsidiario, pero hay una gran distancia entre ser subsidiario y regalar dinero, ¿no? Y regalarlo indiscriminadamente. Creo que sí hay gente que necesita el apoyo, digamos, la población más vulnerable ciertamente sí necesita un apoyo porque no tiene posibilidades ni acceso al mercado laboral o algunos otros beneficios para lograr, digamos, la mínima línea para la subsistencia, ¿no? También nos preguntaba sobre el ISN. Sí, efectivamente, creo que es un impuesto que, como es el único impuesto estatal que retiene el gobierno estatal, pues los gobiernos estatales se enfocan en la cobranza de este impuesto. Creo que no es prudente ahorita cobrarlo, pero bueno, tampoco se puede eliminar de la ley en este momento, tendría que ser a partir del estudio de la ley de ingresos del próximo año. Sin embargo, no veo que haya intenciones de este gobierno, como seguramente no hubo de los anteriores, de eliminarlo, ¿no? Y retomando un poco lo que decía Fernando y lo que comentabas tú también, Gabriel, creo que el problema que ha tenido el gobierno, particularmente estos gobiernos, es que se ha roto la comunicación entre la sociedad civil y el propio gobierno. Es decir, no podemos aspirar a que el gobierno tome en cuenta a la sociedad civil cuando no le interesa su opinión, cuando el gobierno se ha dedicado a abrir frentes de manera sistemática, me refiero al gobierno local, de manera sistemática, con actores de la sociedad civil. Bueno, está el propio Fernando que puede dar cuenta de ello, está el sistema estatal anticorrupción, las universidades, una gran cantidad de frentes que tiene abierto, ¿no? Entonces, lo que decías del estudio del PNUD, me parece que ese es el círculo virtuoso y esa es la fórmula para el desarrollo. Sin embargo, en el caso de México, y particularmente, entiendo que hubo vicios en el pasado, pero particularmente con estas nuevas administraciones, el error en ese círculo virtuoso es el total distanciamiento que hay entre la sociedad civil y el gobierno. Es decir, por más que presione la sociedad civil y apriete las tuercas, como tú lo decías, Gabriel, que apriete las tuercas al gobierno para que éste genere incentivos o genere esquemas que beneficien al sector productivo, ahí está roto la comunicación. Entonces, esta presión, ¿qué habrá que hacer? Subirle de volumen, articular mucho mejor esta presión, ¿sí? Porque es muy fácil para el presidente de la República, para el gobernador, descalificar la crítica y romper los diálogos para seguir con su propia agenda. Creo que se tiene que articular un esfuerzo en donde haya partidos políticos, sociedad civil, cámaras empresariales, universidades, etcétera, pero de forma articulada con una visión de Estado, con una visión de país, para poder hacer conciencia en el Estado, en el gobierno, ¿sí?, de que tiene que generar estos mecanismos. De otra forma, pues, estamos muy lejos. Y por último, un último comentario. Tenemos que construir juntos esta plataforma para el 21. Coincido con Fernando que decía, ya no contamos con el gobierno. Yo creo que ya no vamos a contar con el gobierno en lo que queda de esta administración. Entonces, tenemos que construir una plataforma juntos donde esté involucrada la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, las universidades, diferentes actores, construir una plataforma en donde quepan todos, donde quepamos todos, ¿sí?, para hacer frente a estos gobiernos. Ya no contamos con el gobierno, pero la sociedad, voy a parafrasear un poco a López Obrador, él dice, el pueblo es mucha pieza. Yo creo que la sociedad organizada es mucha pieza y puede, de alguna forma, sostener al país, incluso con la ausencia del gobierno. Muy bien, Osvaldo. Pues bueno, Sumamos les agradece mucho a todos los que nos escuchan. Pues desde la sociedad civil, Sumamos pretende hacer llegar este mensaje a los partidos, a la clase política, agruparnos. Ustedes mismos nos han dicho, es momento de que la sociedad rompa este impas. Quizá la sociedad debe dar una culpa de decir he permitido, me he quedado callado.
no he estado ahí presente, no estoy en la jugada y eso tiene consecuencias. Pero bueno, me parece que otro foro que estuve moderando, también insistieron gente nacional de los partidos en que es momento de la sociedad, que la sociedad tiene que levantarse y platicar y discutir, así como entre ustedes, empresarios y sindicatos, que eran las víctimas favoritas de los gobiernos anteriores, porque decían es culpa de las empresas y de los sindicatos y eso. ¿Cómo sacamos a México juntos? Vamos platicando. Gracias por haber estado aquí, ser generosos con sus ideas, sus puntos de vista, y seguramente no será el último esfuerzo que desde Sumamos hagamos y hacemos un llamado a la sociedad para conectarse, para agruparse, para pensar y para participar con ideas más que con sentimientos. Ese fue otro mensaje que nos dieron, es darle fuerza a las ideas, porque con el puro sentimiento, el coraje, el odio, el rencor, la desilusión, no es la manera mejor de salir adelante. Gracias por estar con nosotros y después ven sus comentarios. Hasta luego y buen provecho. Gracias, buenas tardes. Pues, Gracias.